Es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Sí? Tenemos un poquitico menos de audio para la música. Esperemos que vaya llegando la gente. Tenemos las 8:03. Hoy 5 de agosto del 2021. Mañana 6 de agosto nuestra ciudad capital, Bogotá, cumple 483 años de existencia. Entonces estamos de cumpleaños en el día de mañana. Esta noche tenemos invitada, por así decirlo, a una escritora italiana, Natalia, de origen judío, ¿sí? Y pues es muy conocida en el mundo literario, es por su apellido del esposo, ¿sí? Entonces tenemos de Natalia Ginzburg, estamos hablando, de un texto intitulado Las pequeñas virtudes, que reúne unas 10 u 11 historias. Hoy vamos a tomar 3, ¿sí? 3 de estas historias, ya que mis colegas tomaron un texto y lo dividieron en 3 capítulos, o lo leyeron en 3 partes. Pues hoy, como un acto de equilibrio, tomo un texto con 3 historias y un solo lector, ¿sí? Entonces vamos por ese punto, ¿sí? A ver si ya nos llegó la gente. No sé cómo estamos de audio. Alguien, un alma caritativa al otro lado de la línea, que nos diga si está bien. Vamos a darle un par de puntitos a 40. Bueno, entonces esperemos que hoy el internet nos haga esas bromas que a veces nos hace por allí. Y ya está aquí el maestro George, a quien saludo desde este lado del teclado. La administradora de comunidad hoy, que bien puede ser Ángela, que bien puede ser la profesora Zulay o Alexandra. A todos ellos, bueno, comencemos. Esta historia se intitula Invierno en Abruzos. Y nos dice lo siguiente: en Abruzos hay solo 2 estaciones, el verano y el invierno. La primavera es nevosa y ventosa como el invierno, y el otoño es caliente y límpido como el verano. El verano empieza en junio y termina en noviembre. Se van las largas jornadas de sol sobre las colinas bajas y quemadas, el polvo amarillo de la carretera y la disentería de los niños, y comienza el invierno. La gente entonces deja de vivir en las calles, desaparecen de las escalinatas de la iglesia los niños descalzos. En el pueblo del que hablo, casi todos los hombres se marchaban para las últimas cosechas. Se iban a trabajar a Terni, a Sulmona, a Roma. Era un pueblo de albañiles. Algunas casas estaban construidas con gracia, tenían terrazas y columnitas como pequeñas villas, y sorprendía encontrar en ellas, al entrar, grandes cocinas oscuras con los jamones colgados y amplias alcobas pálidas y vacías. En las cocinas, el fuego estaba encendido, pero había varias clases de fuegos: grandes fuegos con leños de encina, fuegos de ramas y hojas, y fuegos de gamonitos recogidos uno a uno del suelo. Era fácil distinguir a los pobres y a los ricos mirando el fuego que encendían, más fácil que mirando las casas y a la gente,
sus ropas y zapatos, que eran más o menos iguales todos. Cuando llegué al pueblo del que hablo, al principio las caras me parecían iguales. Todas las mujeres se parecían, ricas y pobres, jóvenes y viejas. Casi todas tenían la boca desdentada. Allí las mujeres pierden los dientes. Allí las mujeres pierden los dientes a los 30 años a causa de las fatigas y la mala alimentación, del desgaste de los partos y de las lactancias que se suceden sin tregua. Pero poco a poco comencé a distinguir a Vicencina de Secundina, a Anunciata de Adolorata, y comencé a entrar en todas las casas para calentarme con aquellos fuegos diversos. Cuando empezaba a caer la primera nieve, una lenta tristeza se apoderaba de nosotros. Nos sentíamos como exiliados. Nuestra ciudad estaba lejos, y lejos los libros, los amigos, las vicisitudes varias y cambiantes de una verdadera existencia. Encendíamos nuestra estufa verde con su largo tubo que atravesaba el techo, y nos reuníamos todos en la habitación de la estufa, y allí se cocinaba y se comía. Mi marido escribía sobre la gran mesa oval. Los niños esparcían juguetes por el pavimento. En el techo de la habitación había pintado un águila. Yo miraba el águila y pensaba que aquello era el exilio. El exilio era el águila. Era la estufa verde que zumbaba. Era el vasto y silencioso campo y la nieve inmóvil. A las 9 tocaban las campanas de la iglesia de Santa María, y las mujeres acudían para la bendición con sus chales negros y la cara roja. Todas las noches, mi marido y yo nos dábamos un paseo. Todas las noches caminábamos del brazo, hundiendo los pies en la nieve. Las casas que bordeaban la carretera estaban habitadas por gente conocida y amiga, y todos salían a la puerta y nos decían: vayan con Dios. A veces alguno preguntaba: ¿pero cuándo vuelven a su casa? Mi marido decía: cuando termine la guerra. ¿Y cuándo terminará esta guerra? Usted que sabe tanto y que es profesor, ¿cuándo terminará? A mi marido le llamaban el profesor, pues no sabían pronunciar su nombre, y venían desde lejos para consultarle las cosas más diversas, sobre cuál era la mejor época para sacarse las muelas, sobre los subsidios que concedía el municipio y sobre las tasas e impuestos. En invierno nos dejaban algún viejo a causa de una pulmonía. Las campanas de Santa María tocaban a muerto, y Domenico Orecchia, el carpintero, fabricaba la caja. Una mujer enloqueció. Se la llevaron al manicomio de Colemagio, y el pueblo tuvo de qué hablar por un tiempo. Era una mujer joven y limpia, la más limpia de todo el pueblo. Dijeron que le había pasado con tanta limpieza. A Gigetto di Calcedonio le nacieron 2 gemelas, con 2 gemelos varones que tenía allí en casa, y armó un escándalo en el ayuntamiento porque no querían darle el subsidio, dado que tenía muchas tierras y un huerto tan grande como 7 ciudades. A Rosa, la portera de la escuela, una vecina le escupió en un ojo, y se paseaba por todas partes con el ojo vendado para que le pagaran una indemnización. El ojo está delicado, el escupitajo es salado, explicaba. Y también de esto se habló algún tiempo hasta que no quedó nada por decir. La nostalgia aumentaba en nosotros día a día. A veces era hasta agradable como una compañía dulce y levemente embriagadora. Llegaban cartas de nuestra ciudad con noticias de bodas y de muertes, de las que estábamos excluidos. En ocasiones la nostalgia se hacía inmensa y amarga y se convertía en odio. Odiábamos entonces a Domenico Orecchia, a Gigetto di Calcedonio, a Nunciantina, las campanas de Santa María. Pero era un odio que manteníamos oculto, reconociendo lo injusto, y nuestra casa estaba siempre llena de gente que venía a pedir favores o a ofrecérnoslo. De vez en cuando, la costurera venía para hacernos rosquillas. Se ataba un delantal a la cintura y batía los huevos y mandaba a Crocetta por el pueblo a ver quién nos podía prestar una sartén bien grande. Su cara enrojecida estaba absorta,
y sus ojos brillaban de una voluntad imperiosa. Habría quemado la casa para que sus rosquillas salieran bien. Sus ropas y su pelo se volvían blancos de harina y las rosquillas iban siendo colocadas en la mesa oval donde mi marido escribía. Crocetta era nuestra criada. No era todavía una mujer, pues solo tenía 14 años. Nos la había encontrado la costurera que dividía el mundo en dos bandos, los que se peinan y los que no se peinan. De los que no se peinan había que guardarse porque naturalmente tienen piojos. Crocetta se peinaba y por eso vino a servir a nuestra casa y le contaba a los niños largas historias de muertos y de cementerios. Había una vez un niño al que se le murió la madre. Su padre se buscó otra mujer y la madrastra no quería al niño. Por eso le mató mientras el padre estaba en el campo e hizo un guisado con él. Vuelve a casa el padre y come, pero cuando acaba de comer, los huesos que quedan en el plato empiezan a cantar. E la mia trista matrea, michi ajoto in calderea, e lo mio padre yoto, michi jefato nubrago boco. El padre entonces mata a la mujer con la voz y la cuelga de un clavo ante la puerta. A veces me sorprendo susurrando los versos de esta canción y todo el país surge entonces ante mí con el especial sabor de aquellas temporadas, junto con el soplo helado del viento y el sonido de las campanas. Todas las mañanas salía con mis niños y la gente se extrañaba y desaprobaba que les expusiera al frío y a la nieve. ¿Qué pecado han cometido estas criaturas?, decían. No es tiempo de pasear, señora, vuélvase a casa. Caminábamos largamente por el campo blanco y desierto, y las pocas personas que encontraba miraban a los niños con compasión. ¿Qué pecado han cometido?, me decían. Allí, si nace un niño en invierno, no le sacan de la habitación hasta que no llegue el verano. A mediodía, mi marido me iba a buscar con el correo y regresábamos todos a casa. Yo les hablaba a los niños de nuestra ciudad. Cuando la dejamos, eran muy pequeños y no les quedaba ningún recuerdo de ella. Les decía que allí las casas tenían muchos pisos, que había muchas casas y muchas calles y muchas tiendas bonitas. Pero también aquí está Giraud, decían los niños. La tienda de Giraud estaba justo ante nuestra casa. Giraud estaba siempre en la puerta como un viejo búho, y sus ojos redondos e indiferentes miraban la calle. Vendía un poco de todo, géneros de alimentación y velas, tarjetas postales, zapatos y naranjas. Cuando llegaba la mercancía y Giraud descargaba las cajas, los niños iban corriendo a comerse las naranjas estropeadas que tiraba. En Navidad le llegaba también turrón, licores, caramelos, pero él no trabajaba un céntimo del precio. «¡Qué malo eres, Giraud!», le decían las mujeres, y él respondía: «Al que es bueno se lo comen los perros». En Navidad volvían los hombres de Terni, de Sulmona, de Roma, permanecían unos días y de nuevo partían tras haber degollado a los cerdos. Durante algunos días no se comía sino salchichas y no se paraba de beber. Luego los gritos de los nuevos cochinillos llenaban la calle. En febrero, el aire se hacía húmedo y suave. Nubes grises y cargadas vagaban por el cielo. Un año durante el deshielo se rompieron los canalones. Comenzó a llover en casa y las habitaciones eran verdaderos pantanos. Pero pasó lo mismo en todo el pueblo, ni una sola casa quedó seca. Las mujeres vaciaban los cubos por las ventanas y barrían el agua de la puerta. Había quien se iba a la cama con el paraguas abierto. Domenico Orecchia decía que era el castigo por algún pecado. Esto duró más de una semana. Luego desapareció por fin toda huella de nieve de los tejados y Aristide arregló los canalones. El final del invierno despertaba en nosotros una especie de inquietud. Quizá vendría alguien a buscarnos. Quizá iba a ocurrir por fin algo. Nuestro exilio tenía que acabar alguna vez. Los caminos que nos separaban del mundo parecían más cortos. El correo llegaba más a menudo. Nuestros sabañones se iban curando lentamente. Hay una cierta monótona uniformidad en los destinos de los hombres. Nuestras existencias se desarrollan según leyes viejas e inmutables, según una cadencia propia, uniforme y vieja. Los sueños no se realizan jamás, y apenas los vemos rotos, comprendemos de pronto que las mayores alegrías de nuestra vida están fuera de la realidad. Apenas los vemos rotos,
nos oprime la nostalgia por el tiempo en que bullían dentro de nosotros. Nuestra suerte transcurre en este alternarse de esperanzas y nostalgias. Mi marido murió en Roma en las cárceles de Regina Coeli, pocos meses después de que dejáramos el pueblo. Ante el horror de su muerte solitaria, ante las angustiosas alternativas que precedieron a su muerte, yo me pregunto si todo esto nos ha ocurrido a nosotros, a los mismos que compraban naranjas en la tienda de Giraud y se paseaban por la nieve. Entonces yo tenía fe en un porvenir fácil y alegre, lleno de deseos satisfechos, de experiencias y de comunes empeños. Pero aquella fue la mejor época de mi vida, y solo ahora que ha huido para siempre, solo ahora lo sé. Bien, fin de la historia 1. Maestra Luz Ángela, buena noche. Camila Gudelo, muy buena noche también. Gracias por estar ahí. Esta historia que acabo de leer es algo autobiográfica de parte de Natalia, la escritora, porque siendo ella de ascendencia judía e italiana, pues ella nace y vive en la primera mitad del siglo XX, en la época del fascismo en Italia, del nacionalsocialismo en Alemania y toda esa hecatombe que significó la Segunda Guerra Mundial. Y el esposo de Natalia, quien era un pensador importante de la época, que era un militante de izquierda, él fue apresado en 1944 y fue torturado en las cárceles, en una prisión alemana, ¿sí?, en Italia, y bueno, falleció. Entonces esa muerte del esposo de nuestra escritora pues ha marcado buena parte de sus historias. Recuerden ustedes que a los judíos no les fue muy bien en esa época. Bueno, vamos a otra historia de Natalia. Natalia Grisburg, nuestra autora italiana invitada esta noche, ¿sí? Bueno, pues, retrato de un amigo. La ciudad que amaba a nuestro amigo sigue igual. Ha habido algún cambio, pero es poca cosa. Han puesto trolebuses, han hecho algunos pasos subterráneos. No hay cines nuevos. Los antiguos siguen igual con los mismos nombres que al decirlos despiertan en nosotros la juventud y la infancia. Nosotros vivimos ahora en otro sitio, en otra ciudad completamente distinta, más grande, y cuando nos encontramos y hablamos de nuestra ciudad, hablamos de ella sin pena por haberla dejado y decimos que ya no podríamos vivir en ella. Pero cuando volvemos a nuestra ciudad, nos basta atravesar el atrio de la estación y caminar en la niebla por los paseos para sentirnos como en nuestra casa. Y la tristeza que nos inspira la ciudad, cada vez que volvemos a ella, está en ese sentimiento nuestro de encontrarnos en casa y de comprender, a la vez, que ya no tenemos razones para estar en nuestra casa. Porque aquí en nuestra casa, en nuestra ciudad, en la ciudad donde hemos pasado la juventud, nos quedan ya pocas cosas vivas y nos recibe una multitud de memorias y de sombras. Nuestra ciudad, por lo demás, es melancólica por naturaleza. En las mañanas de invierno tiene un característico olor a estación y hollín, difundido por todas las calles y todos los paseos. Si llegamos por la mañana, la encontramos gris de niebla y envuelta en ese olor tan suyo. Se filtra a veces por entre la niebla un sol débil que tiñe de rosa y de lila los montones de nieve, las ramas deshojadas de las plantas. La nieve, en calles y paseos, ha sido paleada y recogida en pequeños montones, pero los jardines públicos están todavía cubiertos por una densa capa intacta y blanda de un dedo de alta en los bancos abandonados y en los bordes de las fuentes. El reloj del picadero está parado desde tiempo inmemorial en las 11 menos cuarto. Al otro lado del río se eleva la colina, también ella blanca de nieve, pero salpicada aquí y allá de una maleza rojiza, y en lo alto de la colina destaca un edificio color naranja de forma circular que fue en tiempos la Ópera Nazionale Baliglia. Si hay un poco de sol y resplandece la cúpula de vidrio del salón del automóvil, y el río corre con reflejos verdes bajo los grandes puentes de piedra. La ciudad puede llegar a parecer por un instante
riente y acogedora, pero es una impresión fugaz. La naturaleza esencial de la ciudad es la melancolía. El río, perdiéndose a lo lejos, se evapora en un horizonte de nieblas violáceas que hacen pensar en el ocaso incluso a mediodía, y en algún punto se respira ese mismo olor oscuro y laborioso del hollín y se oye un pitido de tren. Nuestra ciudad se parece, nos damos cuenta ahora, al amigo que perdimos y que la quería tanto. Es como él era, laboriosa, ceñuda en su actividad febril y terca, que al mismo tiempo es perezosa, siempre dispuesta al ocio y al sueño. En la ciudad que se le parece sentimos revivir a nuestro amigo, vayamos donde vayamos. A cada esquina, a cada vuelta, nos parece que de pronto puede aparecer su alta figura con abrigo oscuro, la cara hundida entre las solapas y el sombrero calado sobre los ojos. El amigo medía la ciudad con su largo paseo, terco y solitario. Se recogía en los cafés más apartados y llenos de humo. Se quitaba ágilmente el abrigo y el sombrero, dejándose sin embargo en torno al cuello su horrible bufanda clara. Se enredaba en sus dedos los largos mechones de sus cabellos castaños y luego se despeinaba de improviso con movimiento brusco. Llenaba hojas y hojas con su caligrafía ancha y rápida, tachando furiosamente, y celebraba en sus versos la ciudad. Sus versos resuenan en nuestro oído cuando volvemos a la ciudad o cuando pensamos en ella, y ya no sabemos ni siquiera si son versos bellos. Hasta tal punto forman parte de nosotros, hasta tal punto reflejan para nosotros la imagen de nuestra juventud, de los días ya lejanísimos en que los escuchamos de la viva voz de nuestro amigo por primera vez, y descubrimos con profundo estupor que hasta de nuestra gris, pesada e impoética ciudad se podía hacer poesía. Nuestro amigo vivía en la ciudad como un adolescente, y así vivió hasta el final. Sus jornadas eran, como las de los adolescentes, larguísimas y llenas de tiempo. Sabía encontrar tiempo para estudiar y para escribir, para ganarse la vida y para vagar por las calles que amaba. Y nosotros que nos afanábamos, combatidos entre la pereza y la actividad, perdíamos las horas en la incertidumbre de decidir si éramos perezosos o activos. Durante muchos años, no quiso someterse a un horario de oficina, aceptar una profesión definida, pero cuando consintió en sentarse ante una mesa de oficina, se transformó en un empleado meticuloso y en un trabajador infatigable, y aún se reservaba un amplio margen de ocio. Hacía sus comidas a toda velocidad, comiendo poco, y no dormía nunca. En ocasiones estaba muy triste, pero nosotros pensamos, durante mucho tiempo, que se curaría de esta tristeza cuando se decidiera a hacerse adulto, porque la suya nos parecía una tristeza como de muchacho. La melancolía voluptuosa y distraída del muchacho que aún no pisa la tierra y se mueve en el mundo árido y solitario de los sueños. A veces de noche venía a vernos, se sentaba pálido con su bufanda al cuello y se retorcía los cabellos o arrugaba una hoja de papel. No pronunciaba en toda la velada una sola palabra, no respondía a ninguna de nuestras preguntas. Al fin, de pronto, cogía el abrigo y se marchaba. Humillados, nos preguntábamos si nuestra compañía le había desilusionado, si había tratado de tranquilizarse a nuestro lado sin conseguirlo, o si por el contrario, se había propuesto sencillamente pasar una velada en silencio bajo una lámpara que no fuese la suya. Conversar con él, por otra parte, no era fácil, ni siquiera cuando se mostraba alegre, pero un encuentro con él, incluso compuesto de raras palabras, podía ser tónico y estimulante como ningún otro. En su compañía nos volvíamos mucho más inteligentes. Nos sentíamos empujados a poner en nuestras palabras cuanto de mejor y más serio había en nosotros. Apartábamos los lugares comunes, los pensamientos imprecisos, las incoherencias. Junto a él, a menudo nos sentíamos humillados porque no sabíamos ser como él, sobrios, ni modestos, ni generosos y desinteresados. Siendo sus amigos nos trataba con maneras rudas y no nos perdonaba ninguno de nuestros defectos. Pero si teníamos algún sufrimiento o estábamos enfermos, se mostraba de pronto solícito como una madre. Se negaba por principio a conocer a gente nueva, pero podía ocurrir que de repente
con una persona impensada a la que nunca había visto hasta entonces, una persona incluso vagamente despreciable, él se mostrase expansivo y afectuoso, pródigo en citas y proyectos. Si le hacíamos observar que aquella persona era por muchos aspectos antipática o despreciable, él decía que lo sabía perfectamente, pues le gustaba saberlo siempre todo. Jamás nos concedía la satisfacción de contarle algo nuevo, pero no explicaba, ni lo hemos sabido jamás, cuál era el motivo por el que trataba a aquella persona con tanta confianza, mientras que le negaba su cordialidad a otra gente que se la merecía más. A veces le entraba curiosidad por alguna persona que él pensaba procedía de un mundo elegante y le empezaba a tratar. ¿Acaso pensaba aprovecharla para sus novelas? Pero al juzgar el refinamiento social o de costumbres, se equivocaba y tomaba por cristal los fondos de botella. En esto era, pero solo en esto, muy ingenuo. Se equivocaba sobre el refinamiento de costumbres, pero en cuanto al refinamiento de espíritu o de cultura, no se dejaba engañar. Tenía un modo avaro y cauto de dar la mano al saludar, conceder unos cuantos dedos y retirarlos enseguida. Tenía un modo huraño y parsimonioso de sacar el tabaco de la bolsa y de llenar la pipa. Y tenía un modo brusco y súbito de darnos dinero cuando sabía que lo necesitábamos. Un modo tan brusco y súbito que nos quedábamos aturdidos. Decía que era avaro del dinero que poseía y que le dolía separarse de él, pero en cuanto lo había soltado, dejaba de importarle. Si estábamos lejos de él, no nos escribía, ni respondía a nuestras cartas, o respondía con unas pocas frases cortadas y frías, porque decía no era capaz de querer a los amigos cuando estaban lejos, no quería sufrir su ausencia, y enseguida los borraba de su pensamiento. No tuvo jamás una esposa, ni hijos, ni casa propia. Vivía en casa de una hermana casada, que le quería y a la que también él quería, pero también con su familia tenía sus típicos modales rudos, y se comportaba como un muchacho o un forastero. Venía a veces a nuestras casas, y miraba con ceño fruncido y bonachón a los hijos que nos iban naciendo, las familias que nos íbamos creando. También él pensaba en formar una familia, pero lo pensaba de una forma que con los años se iba haciendo cada vez más complicada y tortuosa, tan tortuosa que en ella no podía germinar ninguna sencilla conclusión. Con los años se había creado un sistema de pensamientos y de principios tan enredado e inexorable que le impedía realizar las cosas más simples, y cuanto más prohibida e imposible se hacía la cosa simple, tanto más profundo se hacía en él el deseo de conquistarla, enredándose y ramificándose como una vegetación tortuosa y sofocante. A veces estaba tan triste que nosotros queríamos acudir en su ayuda, pero no nos permitió jamás una palabra compasiva, un gesto de consuelo. Más aún, ocurrió que nosotros, imitando sus maneras, llegamos a rechazar en la hora de nuestro desconsuelo su misericordia. No fue para nosotros un maestro, aún habiéndonos enseñado tantas cosas, pues veíamos perfectamente las absurdas y tortuosas complicaciones de pensamiento en que aprisionaba su alma sencilla, y nosotros habríamos querido enseñarle también algunas cosas, enseñarle a vivir de un modo más elemental y respirable, pero no lo logramos, no logramos enseñarle nada, pues cuando intentamos hacerlo exponer nuestras razones, alzaba una mano y decía que él lo sabía ya todo. En los últimos años tenía un rostro arrugado y enflaquecido, devastado por los atormentados pensamientos, pero en la figura conservó hasta el final la gentileza de un adolescente. En los últimos años llegó a ser un escritor famoso, pero esto no cambió en nada sus costumbres esquivas, ni la modestia de sus actitudes, ni la humildad, consciente hasta el escrúpulo de su trabajo de cada día. Cuando le preguntábamos si le gustaba ser famoso, respondía con una sonrisa soberbia que siempre se lo había esperado. Tenía a veces una sonrisa astuta y soberbia, infantil y malévola, que relampagueaba y desaparecía. Pero aquello de que siempre se lo había esperado, significaba que lo que había logrado no le proporcionaba ninguna alegría, pues era incapaz de gozar de las cosas y amarlas apenas las poseía. Decía que conocía su arte tan a fondo, que no le ofrecía ningún secreto, y puesto que no le ofrecía ya ningún secreto, no le interesaba.
Nosotros mismos, sus amigos, decía que no teníamos ya secretos para él y que le aburríamos infinitamente. Y nosotros, mortificados de aburrirle, no lográbamos decirle que veíamos perfectamente dónde se equivocaba, en su resistencia a doblegarse, amándolo, al curso cotidiano de la existencia que avanza uniforme y aparentemente sin secretos. Así pues le faltaba por conquistar la realidad cotidiana, pero le estaba prohibida y era innacible para él, que ante ella sentía a un tiempo sed y repugnancia. Por tanto, no podía sino mirarla como desde lejanías sin confines. Él murió en verano. Nuestra ciudad, en verano, está desierta y parece muy grande, clara y sonora como una plaza. El cielo es limpio, pero no luminoso, de una palidez lechosa. El río fluye liso como una carretera, sin emanar humedad ni frescor. De los paseos se alzan nubes de polvo. Pasan, procedentes del río, grandes carros cargados de arena. El asfalto de la avenida está todo sembrado de piedrecillas que se cuecen en el alquitrán. Al aire libre, bajo los quitasoles a franjas, las mesitas de los cafés están abandonadas al calor. No estaba ninguno de nosotros. Para morir eligió un día cualquiera de aquel tórrido agosto y eligió la habitación de un hotel de los alrededores de la estación, pues quería morir en la ciudad que le pertenecía, como un forastero. Él ya había imaginado su muerte en una vieja poesía muchos años antes. Fuimos, poco tiempo después de su muerte, a la colina. Había fondas a lo largo de la carretera, con pérgolas cargadas de uvas rojizas, juegos de bochas, concentraciones de bicicletas. Había alquerías con montones de panochas, la hierba segada extendida para que se secara sobre sacos, el paisaje al margen de la ciudad y en los límites del otoño que él amaba. Sobre las riberas herbosas y los campos arados, contemplamos a la luna subir en la noche de septiembre. Éramos todos muy amigos y nos conocíamos desde hacía muchos años. Personas que siempre habían trabajado y pensado juntos, como suele ocurrir entre los que se aprecian y han sido afectados por una desgracia. Tratábamos ahora de querernos más y de ayudarnos y protegernos unos a otros, pues sentíamos que él, de cierta manera, muy misteriosa, muy suya, siempre nos había ayudado y protegido. Él estaba más presente que nunca en aquella ladera de la colina. Bueno, historia número 2. Que nos habla de otra cosa, de esos amigos. Si revisan en su vida, nosotros tenemos amigos a veces que cotidianamente les decimos como raros, ¿no? Cuyas actitudes a veces nos incomodan o nunca las entendemos, pero se les perdona o nos perdonan a nosotros y son amigos, ¿sí? Y por eso es que cuando no están, pasajera o definitivamente los extrañamos. Esta época tan difícil para el mundo ha hecho que muchos amigos prematuramente hayan partido. Lo peor es que no sabemos cuál es el que sigue, ¿sí? Ni en dónde. Remato esto con ese fondo de música instrumental italiana, con la tercera historia, ¿sí? de esta noche. Estoy escogiendo una que sea un poco más corta, para que no nos agarre aquí el día del cumpleaños de Bogotá todavía leyendo. Y me aventuro por La Moisson Volpe. Aquí en Londres, en los alrededores de mi casa, hay un sitio llamado La Moisson Volpe. No he entrado nunca en ella, no sé lo que será. Pienso que debe ser un restaurante o un café. Quizá no entré jamás. Ese nombre conservará para mí su misterio. Pero tengo la impresión de que cuando recuerde Londres y el tiempo que aquí he pasado, vibrarán en mi oído esas sílabas y todo Londres estará para mí resumido en ese nombre parisino, La Moisson Volpe. Desde fuera no se ve más que una puerta de cristales con densos cortinajes
de color avellana apagado. Más allá de los densos cortinajes no se ve nada. Los cortinajes son viejos, polvorientos y descoloridos. Quizás sea un restaurante, pero al pasar no se percibe ningún olor, ni bueno ni malo. Por otra parte, al pasar, jamás he visto entrar o salir a nadie por la puerta, sobre la cual están trazados en negro y oro los caracteres de ese nombre extraño, la Maison Volpe. ¿Se trata de un café o de un restaurante o de una sala de baile? Tengo la idea de que todo lo que se pueda beber o comer dentro tiene que ser algo antiguo e impregnado del polvo y de la carcoma de que están impregnados los cortinajes. La calle es casi de la periferia, entre una gasolinera y una tienda de frigoríficos. La Maison Volpe, siempre herméticamente cerrada, emana su misterio nocturno, la promesa de placeres secretos, exóticos y acaso pecaminosos que encierran los caracteres negro y oro de su nombre. Lugares como la Maison Volpe en Londres hay muchos. Surgen en los puntos más impensados, tienen nombres extravagantes y por fuera no se comprende bien lo que son. Tienen un aire nocturno, exótico y vagamente pecaminoso, y si se entra en ellos en pleno día, se encuentra una misteriosa penumbra, disipada apenas por débiles luces azules. Hay alfombras de terciopelo o paredes pintadas de negro, pero enseguida nos sentimos desilusionados y desorientados por las azucareras que hay sobre las mesas, llenas de un azúcar color marrón, el azúcar de caña que usan aquí. No tardamos en darnos cuenta de que en estos lugares no sucede absolutamente nada de extraño, ni se ve otra cosa que café claro y tibio con un poco de leche. A las mesas se sientan personas vestidas con un cierto cuidado. Por el modo en que están vestidas se comprende que no se han encontrado allí por casualidad, al pasar, sino con el firme propósito de pasar algunas horas precisamente en aquel sitio y acaso de divertirse. Ignoro qué clase de diversión puede ser el pasar el tiempo en un lugar semejante, privado de toda alegría. Pero no se ven amantes que se abracen y la conversación es un educado susurro. La gente no tiene aire de lanzarse a una conversación íntima, apasionada, encendida. Esas conversaciones íntimas que se sostienen entre hombre y mujer o entre amigos en nuestros cafés. En ese susurro educado no hay ninguna clase de intimidad. Toda la decoración, la penumbra, los cortinajes, las alfombras parecen estar allí para sugerir la intimidad, pero la intimidad se queda en propósito, abstracto, en sueño remoto. Los italianos cuando se encuentran en Londres hablan de restaurantes. No existe en todo Londres un restaurante donde sea agradable reunirse para charlar y comer. Los restaurantes aquí están o demasiado llenos o demasiado vacíos, y tienen todos un carácter o de sosiego o de desolación. Unas veces los dos caracteres se funden, otras sobre la desolación prevalece el sosiego. Rígidos sillones de altos respaldos, señoras con pieles y jarras de plata, otras es la desolación lo que prevalece, un mortecino abandono. Por lo demás, en todas partes se comen más o menos los mismos platos, los mismos bistecs oscuros y rizados con un tomatito hervido al lado y una hoja de lechuga sin aceite ni sal. Hay restaurantes donde se come solo pollo asado. Filas y filas de pollos giran sobre el asador. Los camareros van a toda prisa de una mesa a otra, llevando calientes platos de pollo. En torno no se descubre ningún otro indicio de cualquier otra clase de comida. Salimos con tal náusea de pollos que nos parece que no podremos volver a probar en la vida un trozo de pollo. Hay también restaurantes que se llaman The Eggs and I, los huevos y yo. En ellos no hay más que huevos, huevos duros, helados y marmóreos, sobre los que han lanzado un chorrito de mayonesa. En Inglaterra hacen una gran publicidad sobre restaurantes y comidas. En el cine, por la calle, en las estaciones del metro, en las revistas ilustradas, se ven grandes y coloreadas imágenes de comidas y bebidas. Oh, it is luxurious, it is delicious. En el cine asistimos a largas visiones publicitarias de restaurantes chinos, indios, españoles con orquestas, palmas y flores, clientes que comen con un fez o un sombrero en la cabeza, extasiándose ante un plato en el que sin embargo nos parecen entrever el típico bistec oscuro y la típica hoja de lechuga. Se suceden en la pantalla bosques rodeantes de fresas y pastos interminables, que luego se convierten en el helado que adora, que se puede obtener aquí y ahora,
o el vaso de cartón de la leche Fresco. Fresco is delicious and full of vitamins. La ciudad está llena de invitaciones a beber y a comer. En cada esquina de calle se ve un cartel con un huevo pasado por agua y la sensata sugerencia de Go to work an egg, vete al trabajo sobre un huevo. O bien, drink a pint milk a day, bebe una pinta de leche al día. Baby cham, I love you baby cham. O aún, have a chicken for your weekend, amárrate un pollo para tu fin de semana. Pero a pesar de todo este clamor que se hace en torno a la comida, para la gente, esta sigue siendo simplemente food, comida, algo genérico y melancólico. En las novelas se lee que traen some food, sin ninguna afectuosa especificación. Las 1000 latas expuestas en las tiendas de alimentación tienen imágenes de los más variados y atractivos animales. Faisanes, perdices, gamos, cabritos y ciervos tienen seductores nombres exóticos y vistas de paisajes lejanos a los que sería maravilloso ir. Pero el que vive aquí desde algún tiempo ya no se deja engañar. Sabe muy bien que el contenido de esas latas es siempre food, es decir, nada que se pueda comer con simpatía cordial, con tranquilo placer. Cuando se lleva un cierto tiempo viviendo aquí, uno se da cuenta de que al comprar comida no se pueden cometer imprudencias. No se puede entrar en una pastelería, elegir unos dulces, llevárselos a casa y comérselos. Este acto sencillo e inocente no se puede realizar aquí. Porque esos dulces, graciosamente revestidos de chocolate y con almendras incrustadas, al comerlos se ve que están muy amasados con carbón o arena. Hay que añadir, para ser justos, que no hacen ningún daño. Solo son malos, inocuos pero malos, con una vejez de centenares de años, a juzgar por el sabor, pero inocuos. Los dulces de las tumbas de los faraones, junto a las momias, deben de tener ese mismo sabor. Ni siquiera los caramelos se pueden comprar alegremente. Pueden ser duros como piedras y pegarse a los dientes llenando la boca de un extraño gusto a sal. Sobre todos los sitios donde se vende o se sirve comida, pesa una opaca tristeza. Hasta los escaparates de las fruterías, llenos de fruta bella a la vista, montones de pamplemusas y racimos de plátanos. Esos escaparates de fruteros que se ven iguales por todas partes, en las estaciones del metro, en los más lejanos suburbios, en los más remotos pueblos perdidos entre los campos, son siempre tristes. Quizá porque son tan inexorablemente idénticos unos a otros. Quizá porque sabemos que esa fruta, al comerla, resulta por completo insípida. Pero quizá solo porque se trata de comida, es decir, de algo que aquí es triste. Y sin embargo, los ingleses están obsesionados por la idea de la comida. Recorriendo las carreteras del campo más desiertas y remotas, en la linde de un bosque denso o salvaje o en las márgenes de una ladera llena de maleza y desolada, se encuentra un cartel con el letrero de Teas and Chunks Snacks. Miramos en torno nuestro, preguntándonos cómo y quién podrá cumplir semejante lisonjera promesa. No se ve un alma, pero pocos pasos más allá nos espera un roulotte, en la que efectivamente se puede lograr té, el típico coffee azucarado y tibio, y los bocadillos de jamón. Junto a la caja hay además un gran globo de vidrio en el que burbujea la naranjada, en la que han puesto flotando acaso para dar una idea de frescor más íntima 2 o 3 naranjas de goma. A veces, en vez de una roulette, se encuentra en pleno campo una casita pintada como una cebra con el letrero de Farm y la típica promesa de snacks. Entramos pensando que allí vamos a comer platos rústicos y poco habituales. La Farm está abarrotada de londinenses de paso que comen a las 4 de la tarde bacalao con patatas fritas. Hay también el típico globo de naranjada o los vasos de cartón de la leche Fresco. Fresco is delicious, alineados junto a la caja. Los snacks son bocadillos. Los de la Farm están hechos con el típico pan, confeccionado en paquetes de papel cuadriculado, ya cortado en rebanadas y todo miga, que se vende en todos los Lions y en todas las droguerías inglesas. En torno todo es campo bello y verde, susurrante y húmedo, salvaje y al mismo tiempo dulce como ningún otro campo del mundo, un campo silencioso, incomestible e inodoro. No se percibe ningún olor a estiércol, a ganado, a tierra arada o a heno. No se oye ninguno de los ruidos que estamos acostumbrados a oír en el campo, rechinar de autos o pisar de caballos. Vacas inodoras y limpias pastan en un recinto. Nadie las vigila, no se ve pastores, ni perros ni campesinos.
A veces en pleno campo podemos encontrar un pub suntuosamente decorado en su interior de terciopelo rojo con marcos dorados. Es un pub idéntico a los del centro de Londres. Nada es distinto. En el rincón hay una chimenea en la que arde un falso carbón o un falso tronco de leña. Falso, pero bien imitado. Se bebe cerveza en vasos esmerilados grandes y pesados. La cerveza la traen de las bodegas en cubos de lata o de zinc que inevitablemente hacen pensar en el agua sucia. También esto ocurre por lo demás a veces en Londres. ¿Por qué no usan otro recipiente? No hay ningún porqué. Los ingleses son insensibles a ciertas asociaciones de ideas. Y además, quizás esos cubos son el signo del profundo desprecio, del odio secreto que los ingleses sienten por toda bebida o comida. A mí me parece que hasta ciertas palabras... oh, qué pena que nos saltamos... la página, no la jugó. Ya. El odio de los ingleses por la comida es quizás el único origen de esa oscura tristeza que pesa sobre todos los lugares donde se vende o se sirve de comer. Un café o un restaurante. Basta que descuiden mínimamente un cierto decoro burgués para que se parezcan de modo impresionante a un comedor de pobres. Y por la noche, ciertas noches de la semana, junto a las puertas de los restaurantes más elegantes del centro, ante los locales de encuentro más misteriosos y de nombre más extraño, incluso ante la misteriosa Moisson Volpe, se ven grises bidones de inmundicia, enormes y rebosantes. Los bidones de inmundicia no son agradables en ninguna parte del mundo, pero yo creo que en ningún país del mundo son como aquí, tan grandes, tan grises, tan visibles y desbordantes, tan impregnados del humo gris del aire y tan llenos de una desolada melancolía. Bueno, cuento número 3. Natalia Ginzburg, escritora italiana de ascendencia judía, cuyo esposo fue asesinado por los fascistas italianos, ¿sí? En 1944. Tuvo 3 hijos, pero 2 murieron muy jóvenes y solo el tercero logró sobrevivir, que hoy en día va por los 80 y pico de años de edad y es un afamado historiador en Italia, ¿cierto? De esta escritora italiana con sus descripciones, sobre todo esta tercera historia que le da duro a los ingleses además, ven que casi no hay nada amable, es una crítica muy fuerte a esa Inglaterra cartonada de los súbditos de su majestad Isabel II. Con ellos pues le damos nuestro feliz cumpleaños a nuestra capital Bogotá en su cumpleaños número 483, que es el día de mañana. Por lo tanto, mañana, por ser día cívico en esta ciudad, y por ser nosotros funcionarios públicos que hacemos lectura de noche, mañana tenemos un día de descanso, de ocio, ¿cierto? En honor a nuestra gran capital. No sé si de pronto a eso de las 7 de la noche le da uno por leer algo y compartir historias de la ciudad, pero en principio el día de mañana no tendremos lectura, salvo que alguno de nuestros lectores acostumbrados o alguien que quiera hacerlo mañana lo haga. A todos ustedes les agradezco su paciencia con 3 historias algo diferentes entre sí, pero con un estilo muy interesante, que es el de Natalia Ginzburg, las pequeñas virtudes. Muchas gracias, ¿cierto? Saludo para todos los que estaban por ahí. Ya miraré quiénes llegaron, porque pues el teléfono no me permite visualizar bien uno a uno, ¿cierto? Pero gracias de veras. Feliz cumpleaños Bogotá. Feliz noche a todos ustedes. Y hasta la próxima.